Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas noches a todos desde España a las 25 de octubre a las 7:07 aproximadamente de la tarde-noche ya. Y vamos a continuar con el estudio del libro La lucha por el derecho de nacimiento primogenitura del doctor Stephen Jones, que como saben nos relata lo que es el pleito, la controversia de Sion desde la lucha, la rivalidad entre Esaú y Jacob y que su manifestación final bueno, y la lucha que se manifiesta a lo largo de las generaciones y la manifestación final ahora con el sionismo. Bueno, quiero decirles hoy para comenzar que el Señor pues está haciendo a coincidir muchas cosas. A mí me guió a grabar este libro ahora, aunque no supuestamente no iba a tocar hasta de aquí a un tiempo. Y pues especialmente pensando en el conflicto que estamos viendo ahora con Israel y Hamás. Parece ser que después de eso también el doctor Stephen Jones empezó a tocar una serie de temas que están más o menos relacionados y que les invito y se los he hecho para que los puedan seguir a través del blog Tabernáculos. Es una serie que ya va por la parte 4 o 5, no sé, el sionismo en la profecía bíblica, para que lo puedan seguir. Hay otro estudio que hemos puesto de lo que es el de la serie FFI, Fundación para la Intercesión, que se titula Identificando las naciones en la profecía, para saber bien quién es Judá, quién es Israel, qué son otros, dónde van las tribus de Israel, que estaban perdidas, entre comillas, pero que se ha descubierto al final, se les sigue el rastro a través de la historia, como vinieron a Europa y de ahí Europa pasaron a Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y especialmente este otro que tenemos aquí, que se titula, el que acabo de poner hoy, La mafia házara, el sionismo y el nuevo orden mundial. Es un vídeo que es una entrevista a Alfredo Jalife, un mexicano de origen libanés, un hombre muy instruido. Se lo voy a leer porque es muy corto y se lo recomiendo para aquellos que todavía no tienen claro qué es el sionismo, qué es el actual Estado de Israel y quiénes están detrás de todo eso. Bueno, Antonio, salvo por él, que es una persona, un contacto de hermano cristiano de Telegram, me lo pasó esta entrevista y no la pude escuchar hasta hoy. Él me lo pasó hace como 2 o 3 días, que conocíamos hace años, una entrevista que yo ya la había visto a este hombre hace años, pero dada la oportunidad del momento la publicamos ahora porque nos da la visión, nos da una visión muy correcta de lo que es el sionismo, sus patrocinadores y el actual Estado de Israel. La mafia házara se titula El sionismo y el nuevo orden mundial. Y les leo la introducción. Alfredo Jalife, médico, profesor, conferencista, escritor, columnista y analista político mexicano de ascendencia libanesa, especializado en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización, crítico respecto al complejo militar industrial y petrolero anglosajón, así como al sionismo en lo general y su vertiente financiera en lo particular, pues considera que en torno a estos elementos se ha construido el sistema de dominación global. Es una charla imperdible. Él precisamente es un judío, pero de pura cepa, dice él, por 4 vertientes, ¿no? Porque no es askenazí, no es un judío, digamos, de religión, lo es de raza también, ¿no? Son los judíos, digamos, que pueden ser de los judíos sefardíes, no sé cómo se les llama a estos que son de raza, tiene otro nombre que ahora mismo no me viene. Bien, lo pueden descargar de Mega, yo lo he guardado en Mega por si acaso, porque merece, es una
entrevista que no es muy larga, además son 20 minutos, Mega, y también lo pueden descargar en este enlace de Telegram, descargar o ver como ustedes prefieran. Bueno, pues dicho esto, vamos a continuar entonces con el estudio que estábamos de la lucha por el derecho de nacimiento. No me salía, me estaba quedando bloqueadillo. Bien, capítulo 5, el cautiverio de Judá. En Jeremías 23:30 el profeta, en los capítulos 23 al 30, el profeta le dijo al pueblo que si ellos se sometían al veredicto de Dios, él les permitiría permanecer en la tierra solamente bajo el yugo de madera. Pero si se negaban a someterse al veredicto de Dios, entonces ellos estarían bajo el yugo de hierro y serían deportados a Babilonia. En Jeremías 27, 2 al 3, el profeta habló de este yugo de madera. Dice: así me ha dicho Yahvé, ate coyundas y yugos y póntelos al cuello. Y envía palabra al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén a ver a Sedequías, rey de Judá. Bueno, para los que no sepan, en la escritura se habla de yugo de hierro y de yugo de madera. Yugo de vero es yugo de madera es una tribulación más suave, donde el Señor les sometía a otras naciones que los sometían a ellos a impuestos, y entonces pues les permitía pues estar en cautiverio, pero como quien dice, en su tierra, sin salir de su tierra. Pero el yugo de hierro suponía la destrucción completa del país, salir fuera del país al exilio, como fue a Babilonia, por ejemplo, o como ocurrió después de la destrucción de Roma con Tito en el 70 después de Cristo. Y muchos pues destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, se llevaron cautivos, y a otros pues los vendieron como esclavos, a los que quedaron, a los que no los pasaron por la espada. Bien, este fue un mensaje no solo para el rey de Judá, sino también para las naciones vecinas. Dios estaba dando todas esas naciones a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que fueran sus siervas. Todas esas naciones fueron amonestadas a someterse al yugo de madera de Babilonia. En Jeremías 27, del 5 a 8, Dios le dijo al profeta: yo hice la tierra, a los hombres y a los animales que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora de a su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo, y sucederá que la nación o el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia, con espada, con hambre y con pestilencia a esa nación castigaré, declara Yahvé, hasta que yo la haya destruido por su mano. En otras palabras, Dios dijo que él le había dado todas estas naciones al rey de Babilonia, Nabucodonosor, mi siervo. Dios reclama su capacidad de hacerlo por derecho de creación. Dios declara su derecho a hacer esto en el versículo 5. Así vemos que Dios mismo reclamó el crédito por lo que el rey de Babilonia haría a Jerusalén, y por destruir el templo y por deportar a la gente a otra tierra. Dios, en efecto, contrató al rey de Babilonia para ejecutar su veredicto sobre la nación pecaminosa de Judá. Pero Jeremías también dejó en claro en el versículo 11 que si el pueblo de Judá se sometía al veredicto de Dios, se les permitiría una forma menor de juicio, el yugo de madera. Dice así el versículo 11: pero a la nación que ponga su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra, declara Yahvé, y la cultivará y habitará en ella. En el siguiente capítulo, Jeremías 28, se nos dice la decisión de la gente a través de su portavoz principal, el profeta Hananías. Aquí también aprendemos que Dios le había dicho en realidad a Jeremías que caminara alrededor de Jerusalén con un yugo de madera alrededor de su cuello para que la gente supiera lo que él mismo había decidido hacer. La decisión de Jeremías era someterse al rey de Babilonia y servirle como al Señor,
sabiendo que Nabucodonosor era el siervo o empleado de Dios. Judá rechaza el yugo de madera. El profeta Hananías se ofendió por el yugo por el yugo al cuello de Jeremías, por lo que lo quitó por la fuerza del cuello de Jeremías y lo rompió. Leemos en Jeremías 28 del 10 al 11. Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo: Así ha dicho Yahvé, ciertamente voy a romper en un plazo de 2 años completos el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Entonces el profeta Jeremías se fue por su camino. Jeremías no opuso resistencia, sabiendo que esa era simplemente la respuesta del pueblo ante Dios. No tenían intención de someterse a Nabucodonosor, es decir, al juicio de Dios, pues pensaban que Dios estaba de su lado y les ayudaría a derrotar al ejército de los caldeos. Jeremías 2:35 dice acerca de ellos: Aún dices, es decir, Judá, soy inocente, ciertamente su ira se ha apartado de mí. He aquí entraré en juicio contigo porque dices, no he pecado. No creían que eran culpables de rebelión contra Dios porque seguían adorándole con todas las formas religiosas y rituales en el templo de Dios. ¿Y esto no les suena a ustedes mucho de lo que ocurre en las iglesias, donde la gente va a los cultos, adora, alaban, leen la Biblia, predican, todo eso, pero después viven de espaldas a Dios y no le obedecen y viven casi como la gente del mundo? Bueno, ellos no creían que Dios permitiría que su hermosa casa, templo, fuera profanada o destruida. En Jeremías 7:4 el profeta les contesta: No confiéis en las palabras engañosas diciendo, esta es la casa de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé. Dios llamó a 2 profetas, Jeremías y Hananías, para polarizar a la gente y hacer que se manifestaran sus corazones. Los que tenían la rebelión en su corazón siguieron naturalmente las profecías de Hananías. Estos creían en la teología de la rebelión. Al rebelarse contra Nabucodonosor, sin saberlo, se rebelaban contra Dios mismo, por no someterse a su juicio. Los que creyeron el mensaje. Por eso, cuando nos ocurren cosas negativas, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al Señor: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está ocurriendo? Señor, muéstrame. En lugar de pensar que no, que está todo bien y seguimos y que nos ocurre eso porque es que Satanás es así y tiene que... Bueno, siempre que nos ocurra algo negativo, por favor, preguntémosle al Señor: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué te estoy desobedeciendo? Y si se lo decimos de corazón, Él nos lo va a mostrar. Los que creyeron el mensaje de Jeremías eran los que conocían y entendían las leyes de la tribulación por las que Dios juzgaría a Israel y Judá por dejar a un lado su ley. Estos creyentes estaban dispuestos a someterse al yugo de madera, como hizo Jeremías. La mayoría rebelde, sin embargo, decidió que Dios nunca querría que fueran esclavos del rey de Babilonia. Pero acuérdense, por ejemplo, de Sansón muriendo para los filisteos, acuérdense de los cautiverios de tantas veces en el tiempo de los jueces, etcétera. Al parecer se olvidaron de su propia historia en el libro de Jueces. Ciertamente no creían en las leyes de la tribulación que se encuentran en Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Así que lucharon y murieron. La ciudad, el templo y toda la tierra fue devastada. Los sobrevivientes fueron llevados a la fuerza a Babilonia a cumplir su condena de 70 años. Jeremías 25:11, bajo un yugo de hierro, así como Deuteronomio 28:48 había advertido. Judá condenada a un yugo de hierro. En Jeremías 28, del 12 al 14 leemos: Y la palabra de Yahvé vino a Jeremías después que Hananías, profeta, quebró el yugo del cuello del profeta Jeremías, diciendo: Ve y habla a Hananías diciendo: Así ha dicho Yahvé, has roto yugos de madera, pero has hecho en lugar de ellos yugos de hierro. Porque así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel: he puesto un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y les servirán. Y yo también le he dado las bestias del campo. La nación de Judá pudo haber evitado la desolación
y la destrucción absoluta si hubieran hecho caso a la palabra del Señor de Jeremías. Sin embargo, eran demasiado patrióticos para someterse al juicio de Dios. No hay nada malo con el patriotismo, pero cuando uno elige el patriotismo sobre la sumisión al juicio de Dios por el pecado, ese patriotismo hace un flaco favor a su propio pueblo. Es por esto que es tan importante hoy en día reconocer los juicios de Dios, en lugar de limitarse a asumir que todos los enemigos o los opresores nacionales son del diablo. En los días de Jeremías fueron los patriotas religiosos los que llevaron a las personas como corderos a la masacre a manos de Babilonia, los religiosos. Consejos de Jeremías para los higos buenos. Había dos hombres llamados Hananías. Uno representaba los higos buenos, otro representaba a los higos malos. El Hananías que se opuso a Jeremías fue el profeta de los higos malos, pues pensó que Dios bendeciría a Judá incluso permaneciendo en su rebelión. Supuso que ser elegidos significaba que ellos eran un pueblo de privilegio y que Dios, por tanto, nunca los pondría en cautiverio o esclavitud. El otro Hananías era uno de los amigos de Daniel que se sometieron a Dios y fueron a Babilonia como cautivos. Leemos de él en Daniel 1:6. Él presentó a los higos buenos como se describe en Jeremías 24:7. Ustedes seguro que les ha pasado como a mí, que no habían reparado en esos dos tipos de yugo, de madera o de hierro, ni en esos dos Hananías representando uno a los higos buenos y otro a los higos malos. Gracias al Señor por la revelación a Stephen Jones, pues lo sabemos ahora. Jeremías escribió entonces una carta a los cautivos en Babilonia, es decir, a los hombres de Judá que eran los higos buenos porque se sometieron al juicio de Dios, incluyendo también a Hananías. Les dijo cómo vivir en Babilonia durante su cautiverio. Su consejo no fue el de organizar una revuelta o incluso una huelga general. No les ordenó que asesinaran a ninguno de sus captores ni que prepararan complots contra el rey. Su consejo se encuentra en Jeremías 29 del 4 al 7. Así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al desierto desde Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado y rogad a Yahvé por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. En otras palabras, Jeremías dijo a los cautivos que oraran por el bienestar de Babilonia y su paz. Ahí tenemos a Daniel, Sadrach, Mesas y Abednego y a toda esa gente, ¿no? Que son un ejemplo para cuando nos toca vivir en cautiverio o si algún día nos toca. No funcionará tratar de derrocar al rey Nabucodonosor porque él es un siervo de Dios. No tratéis de asesinar al rey porque Dios le ha entregado a Judá en sus manos. Pedro dio el mismo consejo a los siervos diciendo en primera de Pedro 2:18: Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Los higos malos. Permítame repetir el versículo porque hubo una interrupción, no sé dónde había terminado. El 1 Pedro 2:18 que dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Y fíjense que dice: no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, ¿no? Los higos malos se burlaron de los consejos de Jeremías, pero los higos buenos prestaron atención. Ni Daniel ni sus amigos jamás hicieron ningún intento de conspirar contra el rey de Babilonia. Vivieron para dar a luz hijos que entonces fueran capaces de volver a la vieja tierra después de los 70 años de cautiverio. Jeremías 29:10 dice: pues así dice Yahvé, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Para un estudio completo que explica por qué Judá fue condenada a 70 años en Babilonia, vea Secretos del Tiempo, capítulo 7, donde van a ver cómo ellos no habían guardado los años que tenían que dejar de reposo en la tierra, y el Señor perdió hasta 70 veces 7, ¿no? Y por eso al final tuvieron que ir 490 años, ¿no?
que tenían ahí, que habían pasado, bueno, no sé, eran al final total que era por los 490 años que ellos no habían guardado eso, les correspondía un año y por eso eran 70 años o algo así. Si no me confundo, creo que por ahí van los tiros que tuvieron que cumplir para que la tierra quedara en reposo. El regreso del exilio. En años anteriores, Babilonia había sido una de las provincias del Imperio Asirio, pero Babilonia fue capaz de rebelarse y derrocar a Siria y capturar la ciudad capital de Nínive en el año 607 a.C. 3 años más tarde conquistaron Jerusalén y Judá en el año 604 a.C. Sin embargo, el Imperio Babilónico solo duró 70 años, del 607 al 537 a.C., y la cautividad de Jerusalén fue igualmente solo de 70 años, 604 al 534 a.C. Esas fechas son comprobadas en el capítulo 8 de nuestro libro Secretos del Tiempo. Cerca de 50.000 hombres de Judá, Benjamín y Leví volvieron a la vieja tierra para comenzar la larga y difícil tarea de reconstruir una nación bajo el liderazgo de Zorobabel, el gobernador, con la ayuda de Esdras. También tuvieron la inspiración de los profetas Habacuc, Ageo, Zacarías y Malaquías. Sin embargo, durante los siguientes 450 años la gente no tuvo profetas que se conozcan para guiarlos antes del nacimiento de Jesús. Muchos de ellos se olvidaron de las leyes de la tribulación y pronto los higos malos de nuevo comenzaron a multiplicarse en la tierra. Su situación era la siguiente. Babilonia cayó ante los medos y los persas en el año 537 a.C. Este suceso se registra en Daniel 5. Darío de Media tomó la ciudad de Babilonia y la gobernó durante unos años y organizó el nuevo imperio en 120 provincias o satrapías, Daniel 6.1. Más tarde el rey Ciro de Persia llegó y Darío volvió a su nación de Media. Ciro emitió su famoso edicto en el 534 a.C. que permitió a los exiliados de Judea volver a su tierra. El cautiverio continuado con un yugo de madera. El cautiverio de hierro pasó a ser ahora un yugo de madera porque se les permitió regresar a su tierra, pero seguían bajo el gobierno de Babilonia. Ciro el persa no le dio la independencia a Judá. Zorobabel fue nombrado gobernador de Judea, pero permaneció bajo la autoridad de los monarcas persas. De hecho, muchos años antes, Daniel ya había previsto una serie de 4 grandes imperios mundiales en Daniel 2, que controlarían el mundo hasta la venida del reino de la Gran Piedra, el reino de Dios en manos de Jesucristo y sus vencedores. Daniel 2 del 44 al 45. En Daniel 7 se nos dan más detalles y aprendemos que estos imperios bestias o bestia, león, oso, leopardo y la bestia de hierro sin nombre, que es Roma, o sea, bestias, león, el oso, el leopardo y la bestia de hierro sin nombre, la última sin nombre que es, como les digo, pues Roma y sus cuernos, el cuerno Vaticano y después el otro cuerno de la tierra, la bestia de la tierra, los Rothschild, el cuerno financiero. Se mantendrían, repetimos, estos imperios bestias se mantendrían en el poder hasta que llegara el tiempo cuando los santos tomaran posesión del reino. Daniel 7:22. Estos imperios bestias serían Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el Imperio Romano. Daniel también vio un cuerno pequeño que tomaría las riendas de la autoridad a la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Esto se cumplió con la Roma papal, que luego gobernó hasta hace poco. Por lo tanto, vemos que el cautiverio fue durante mucho tiempo y el edicto de Ciro simplemente intercambió el yugo de hierro por un yugo de madera. Entonces, Judá se convirtió simplemente en una de las provincias del imperio medo-persa. Mientras que Judá había estado bajo un yugo de hierro durante 70 años, ahora fueron puestos bajo un yugo más suave de madera. Dios les permitió permanecer en su tierra como siervos de los medos y los persas. Este imperio fue representado en Daniel 2 como los 2 brazos de plata y en Daniel 7 como el oso.
Esto cambió de nuevo unos 200 años más tarde, cuando Alejandro Magno conquistó Persia y formaron el Imperio griego. La dominación del Imperio griego fue representada en la gran estatua de Daniel II, como el vientre y los muslos de bronce. Bueno, aquí pone bronce, bronce, sobra un bronce. Este imperio también fue representado en Daniel 7 como el leopardo. Con el cambio de Persia a Grecia, el yugo de madera de Judá se mantuvo, simplemente cambiaron de manos de gobierno, pero siguieron sometidos a otro imperio diferente. Cuando Alejandro murió, su imperio griego fue dividido entre sus 4 generales. Ptolomeo Seleucida recibió Egipto y Siria. Palestina fue atrapada en el medio y se convirtió en el campo de batalla de estos 2 imperios, a veces siendo controlada por Siria y en otras ocasiones por Egipto. Por último, aproximadamente en el 163 a.C., después de algunas cosas particularmente odiosas que el rey sirio hizo al templo en Jerusalén, los macabeos se levantaron y se liberaron del yugo de Siria, pues a la fuerza, por la fuerza de la carne. Otra vez fue una rebelión porque estaban sometidos a ese yugo por Dios. Por un siglo, la nación de Judá, o Judea, como se le llama en griego, se hizo independiente. Es evidente que Dios permitió que el yugo de madera se retirara temporalmente a causa de la blasfemia del rey sirio, pero sin embargo, legalmente esos 100 años les deberían ser añadidos luego a los imperios bestias, y esos son los 100 años últimos de lo que la Biblia llama misterio Babilonia en Apocalipsis, que son estos 100 años en que el mundo ha estado sometido al cautiverio de la Reserva Federal, al cautiverio de los sionistas, que son los que controlan todo eso, al sistema de banca del dinero fiduciario. Dinero deuda. Y ese es el cautiverio del que estamos saliendo ahora. Bien. Luego, en el año 63 a.C., el ejército romano bajo Pompeyo capturó Siria y Judea, y una vez más Judea quedó bajo un yugo de madera. El imperio romano fue representado en Daniel 2 como las 2 piernas de hierro. En Daniel 7 se representa como una bestia sin nombre con dientes de... Y qué bien, porque al final fueron 2 piernas, ¿verdad? El imperio de Oriente y el imperio de Occidente, porque se dividió en 2. Muchos de los judíos murmuraban y se quejaban bajo el dominio de Roma, no aceptándola como sierva de Dios. Ellos no querían estar bajo el yugo de madera. Muchos falsos mesías se levantaron con la promesa, perdón, que no sé esto. Sí, ellos no querían estar bajo el yugo de madera. Muchos falsos mesías se levantaron con la promesa de liberarlos y traer el reino de Dios, pero todos fracasaron. La Roma de los grandes dientes de hierro y uñas de bronce pisoteaba toda resistencia bajo sus pies, como dice Daniel 7:19. Si la gente hubiera entendido las Escrituras, se habrían dado cuenta de que ellos mismos necesitaban arrepentirse y orar por Roma en lugar de luchar contra ellos. Someterse hasta que el Señor los liberase. Como Jeremías había dicho en su día, que orasen por el bienestar de Babilonia. Pero a medida que pasaba el tiempo, su rebelión contra Dios crecía y Dios respondía aumentando la opresión de Roma. Si el pueblo hubiera decidido ser amable con Roma, los romanos les hubieran tratado mucho más amablemente, como lo hicieron con otras naciones. Así que cuando el Señor nos somete a juicio a nosotros, y nosotros sabemos muchas veces cuando estamos siendo disciplinados por Dios, tribulación tras tribulación, prueba sobre prueba, si nos rebelamos, lo que hace el Señor, que es subir la temperatura del horno y apretarnos todavía un poco más. En cambio, si soportamos, a su tiempo el Señor nos libera. Y si soportamos, pues lo hace más llevadero. Si el pueblo hubiera decidido ser amable con Roma, los romanos les hubieran tratado mucho más amablemente, como lo hicieron con otras naciones, pero Judea era un país difícil de gobernar porque era la más rebelde de todas las provincias de Roma. Fíjense, rebeldía. Roma no tomaba amablemente la rebelión. Ellos creían en el aplastamiento a fondo de toda rebelión, con el fin de dejar claro a todos que la rebelión era inútil.
Creían que sólo mediante la eliminación de toda esperanza de éxito podrían desalentar las revueltas. Los judíos, sin embargo, pensaban que Dios estaba de su lado, que su templo era la casa de Dios y que Dios quería que fueran libres e independientes. Vieron la Roma pagana como impía, idólatra y opresora, y se olvidaban de todos los profetas lo que les habían dicho. Eso no contaba. No como sierva de Dios para azotarles hasta que se arrepintieran y creyeran el mensaje de Jeremías. Ellos no querían someterse al yugo de madera de Roma más de lo que sus padres habían querido someterse al yugo de madera de Babilonia. Y así la historia de Judea se movió constantemente hacia ese enfrentamiento final en el año 70 después de Cristo, cuando se volvería a conocer por todos, de una vez por todas, de qué lado Dios iba a pelear. Dios peleó a favor de Roma, Dios peleó a favor de Roma. Jerusalén fue destruida una vez más y Dios puso al pueblo bajo un yugo de hierro una vez más. La revuelta contra Roma y contra Dios del 66 al 73 después de Cristo. En 1930, el libro de Abraham Leon Schachar, Una historia de los judíos, en la página 117, este autor judío escribe: en última instancia, la paciencia romana estaba completamente agotada y los procuradores introducían medidas de severidad bárbara. Los soldados mataban a la menor provocación. Líderes judíos eminentes fueron crucificados, mientras que pueblos enteros fueron arrasados. Todo en vano. La fiebre de martirio parecía apoderarse de las personas acosadas. Fanáticos subían y bajaban del país con los ojos desorbitados y frenéticos, profetizando el fin del mundo y el advenimiento del Mesías. Multitudes estaban dispuestas a seguir a cada visionario imposible que afirmaba tener inspiración del cielo. Los celotes se apresuraban a la muerte, llorando en histérica exaltación. ¿Qué hacer con una nación tal? Los romanos estaban francamente desconcertados. Habían ocupado muchos pueblos turbulentos, pero ninguno tan contrario, de tan increíblemente difícil solución. La guerra comenzó en el año 66 después de Cristo, mientras que Floro era el procurador romano de Judea. Judea era un hervidero de descontento y de odio hacia los romanos. Los romanos creían que otra revuelta podría estallar en cualquier momento. Habían tratado con la diplomacia a su manera, pero habían fracasado. Ahora instruyeron a Floro a ser firme e incluso despiadado si era necesario. Josefo, el historiador de Judea de la época, escribió en sus Guerras de los Judíos 2. Floro, por lo tanto, cada día aumentaba sus calamidades con el fin de inducirlos a una rebelión. Al mismo tiempo comenzó la guerra en el 12º año del reinado de Nerón y el 17º del reinado de Agripa, en el mes de Artemisius o Giar. Según nuestra manera moderna de calcular, el comienzo de la guerra se produjo en la primavera del 66 después de Cristo. Si leemos la historia a través de los ojos de Dios, vemos que la historia simplemente cumplió la profecía. Por lo tanto, sin un cierto conocimiento de la historia, no se puede entender realmente lo que los profetas predijeron por inspiración de Dios. Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. En el caso de Judá, en el siglo I, se habían olvidado las leyes de la tribulación de Deuteronomio 28 y no creían en el mensaje de Jeremías. Se olvidaron de la razón del yugo de hierro de Babilonia, por lo que fueron condenados a volver a su pesado juicio. Dios. Bueno, disculpen otra vez porque es que ha habido un corte de luz y pues se quedó esto medio a oscuras. Bien, bueno, medio oscuras no, oscuras completo. Así que vamos a ver.
Vamos a repetir desde aquí. Por lo tanto, sin un cierto conocimiento de la historia, no se puede entender realmente lo que los profetas predijeron por inspiración de Dios. Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. En el caso de Judá, en el siglo I se habían olvidado de las leyes de la tribulación y no creían en el mensaje de Jeremías. Se olvidaron de la razón del yugo de hierro de Babilonia, por lo que fueron condenados a volver a su pesado juicio. Dios quiso juzgar a Jerusalén y a las personas por su rebelión hipócrita, como Isaías lo expresó, que sus dirigentes habían demostrado plenamente con el rechazo de Juan el Bautista y de Jesús mismo. Juan había sido ejecutado en la Pascua del año 30 después de Cristo y Jesús había sido crucificado en la Pascua del año 33. Ahora sus 40 años de gracia, obtenidos por Ezequiel en Ezequiel 4:6, en la intercesión de Ezequiel, estaban llegando a su fin en el 70-73 después de Cristo. Dios se movió sobre el corazón de Roma para nombrar a Floro sobre Jerusalén, sabiendo que su política basada en el miedo solo provocaría la rebelión judía, y que la rebelión podría a su vez provocar una respuesta por parte de Roma para un juicio final. Floro no sabía que él no era más que un peón en manos de Dios, porque él no podía ver la imagen más grande. Lo mismo puede decirse del pueblo de Judea. Alrededor de ese tiempo, un grupo de extremistas judíos llamados sicarios, es decir, asesinos judíos, fueron expulsados de Jerusalén, donde habían causado muchos estragos. Se las arreglaron para tomar la fortaleza de Masada mediante el sigilo y matar a los soldados romanos que estaban allí, después que los sicarios habían prometido perdonarles la vida si se rendían. Josefo dice, y por lo tanto fueron todos estos hombres bárbaramente asesinados, exceptuando a Metilius, quien se salvó solo porque él aceptó convertirse en judío. Estos asesinos o terroristas, como los llamaríamos hoy en día, se mantuvieron en Masada hasta que los romanos los conquistaron en el año 73 después de Cristo. Al mismo tiempo, el gobernador del Templo de Jerusalén comenzó a negarse a hacer sacrificios por los extranjeros e incluso rechazó el sacrificio habitual a César. Josefo nos dice entonces en sus guerras de los judíos: este fue el verdadero comienzo de nuestra guerra con los romanos. A los pocos meses, ya que las personas viajaban a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, las hostilidades estallaron. Guerras 2 de Guerras de los Judíos, libro 2. La, 12, la duodécima legión romana de Antioquía fue destruida bajo el liderazgo de Cestio Galo. 5.300 hombres de a pie y 380 jinetes fueron muertos. Roma no estaba contento con esto y se dispuso a enviar un ejército mayor para sofocar la revuelta. Se puso de manifiesto en ese momento que las palabras de Jesús en Lucas 21, 20 al 22 estaban a punto de cumplirse, que dice: pero cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Jesús estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, que fue profetizada en Jeremías 19. Él también hablaba de los días de retribución profetizados en Isaías 34:8. Aunque aunque estas profecías todavía no han visto su cumplimiento final, al menos se habían parcialmente cumplido en la guerra de Babilonia y de nuevo en la guerra romana. La destrucción de la 12ª legión romana fue el acto final que selló el destino de Jerusalén. Josefo dice en Guerras 2: después que esta calamidad había caído sobre Cestio, muchos de los más eminentes de los judíos nadaron lejos de la ciudad como cuando se abandona un buque que va a hundirse. Eusebio, el historiador cristiano del siglo IV, que era obispo de Cesarea, escribe acerca de esto en Eclesiástico o Historia Eclesiástica, algo así.
no sé si el libro porque viene en abreviatura. Por otra parte, los miembros de la Iglesia de Jerusalén, por medio de un oráculo dado por revelación a personas aceptables allí, recibieron la orden de abandonar la ciudad y de establecerse en una ciudad en Perea llamada Pella, antes de que comenzara la guerra. Los que creían en Cristo emigraron de Jerusalén hacia Pella. Los cristianos de Jerusalén se trasladaron a Pella, una ciudad muchos kilómetros al este del río Jordán, al norte del Mar Muerto. En otras palabras, la tribulación no diezmó a la iglesia de Jerusalén, que representaba a los hijos buenos de Judá. Dios trajo la tribulación para juzgar a los hijos malos, los que se quedaron en el judaísmo, los que apoyaron el sistema religioso sin ley, los hipócritas que habían rechazado a Jesús como el Cristo. Roma rodeó Jerusalén en la mañana de la Pascua en el año 70 después de Cristo. Qué coincidencia, ¿verdad? El Señor parece que elija las fechas. Bueno, parece no, elegía las fechas, lógicamente. El sitio duró hasta agosto, cuando el templo fue destruido en el año 10 de Ab. El mismo fue destruido en el 10 de Ab, no en el año, en el día 10 de Ab, del mes de Abid, supongo que será Ab, al mismo día en que los babilonios habían quemado el primer templo en el año 586 a.C. Josefo nos dice de nuevo en Guerras 6. Así que Tito, el general romano, se retiró a la torre de Antonia y resolvió asaltar el templo a la mañana siguiente con todo su ejército. Bueno, otra vez se fue la luz, no sé qué algo pasa en el edificio, alguna cosa de ese tipo. Así que Tito, el general romano, se retiró a la torre de Antonia y resolvió asaltar el templo a la mañana siguiente con todo su ejército y asentar sus tiendas alrededor de la Casa Santa. Pero en cuanto a esa casa, con certeza Dios la tenía hacía mucho tiempo condenada al fuego, y ahora ese día fatal llegaba, según la revolución de las edades. Fue el 10º día del mes Lous o Ab, en el cual fue anteriormente quemado por el rey de Babilonia. Parece que se cumplía el ciclo profético y coincidió en el mismo día, la misma fecha. El yugo de hierro reimpuesto sobre las malvadas figuras de Judá. Bueno, y recordando esto del oráculo que avisó a los cristianos, a los higos buenos, para que se fueran a Pella, pues nosotros aprovechamos el momento por si alguno nos escucha, a los cristianos mesiánicos o a los cristianos que estén en Jerusalén, que escuchen este oráculo, todas estas cosas que estamos publicando en vídeo en estos días y en los blogs, para que salgan de allí, por si acaso. Porque puede que estemos en ese ciclo final donde la destrucción de Jerusalén pueda ocurrir. Los cristianos cegados, los cristianos sionistas que están enviando y pagando los billetes a muchos judíos para que regresen a su tierra, pues por favor escuchen esto también y no los manden allí al cadalso, sino que más bien lo que tienen que hacer es arrepentirse ustedes también, porque el Señor no está por ese estado, un estado fundado con bases terroristas, un estado fundado en la rebelión contra Dios, en el rechazo de Cristo, auspiciado por la bestia de la tierra, la bestia financiera de los Rothschild, que es el fundador, los creadores, los que están detrás de todo esto. Bien, el yugo de hierro reimpuesto sobre las malvadas figuras de Judá. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo y la devastación final de la tierra se terminó con la captura de Masada en el año 73 después de Cristo. Durante todo ese tiempo los hombres de Judá adoptaron la misma actitud de sus padres en los días de Jeremías. No podían creer que Dios realmente luchaba contra ellos, no podían creer que Dios les estaba juzgando por su pecado, no podían creer que era la voluntad de Dios para ellos que se sometieran a sus odiados conquistadores. Y así, una vez más, los fanáticos religiosos y patriotas entre ellos llevaron a la nación al desastre total.
Pues bien, es claro por la historia que en el año 70 después de Cristo los judíos cayeron bajo el yugo de hierro, como se define en las tierras de la tribulación. En Deuteronomio 28 del 48 a 50 dice: por tanto servirás a tus enemigos, los cuales Yahvé enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Yahvé levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila. Fíjese que dice como águila, hablando de los romanos. ¿eh? Estaba en Deuteronomio hablando del águila romana. Una nación cuya lengua no entenderás. Una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño. El símbolo nacional de Roma era el águila. El imperio romano fue también el cuarto reino bestial de Daniel, que el profeta describe como teniendo piernas de hierro. Así que esta profecía del yugo de hierro y una nación como águila parece particularmente descriptiva de Roma. Y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda tu tierra, y te sitiará en todas tus ciudades por toda la tierra que Yahvé tu Dios te ha dado. El ejército romano sitió Jerusalén y todas las ciudades de Judea hasta que se sometieron a todas, hasta que sometieron todas, así como lo especifica Moisés. Y quedaréis pocos en número, aunque erais, dice Moisés, ¿no? Y quedaréis pocos en número, aunque erais multitud como las estrellas del cielo, porque no obedecisteis a Yahvé vuestro Dios. Y sucederá que tal como Yahvé se deleitaba en vosotros para prosperaros y multiplicaros, así Yahvé se deleitará en vosotros para haceros perecer y destruiros, y seréis arrancados de la tierra en la cual entráis para poseerla. Además, Yahvé os dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí serviréis a otros dioses de madera y de piedra, que ni vosotros ni vuestros padres habíais conocido, y entre esas naciones no hallaréis descanso, y no habrá reposo para la planta de vuestros pies, sino que allí Yahvé os dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Tome en cuenta que Moisés dijo que esto iba a pasarle a la gente a causa de su desobediencia a Dios, de su rebelión contra Dios. Los que no creen las palabras de Moisés pueden culpar a los romanos por esta calamidad en el 70 después de Cristo. Otros culpan a las circunstancias. Algunos cristianos culpan al diablo, pero Moisés le da el crédito a Dios por traer esa tribulación. Así que, como les decía antes, cuando viene tribulación tenemos que ver que es Dios el que lo está permitiendo y preguntarle por qué, cuál es la causa, y luego someternos pacientemente hasta que el Señor levante su juicio, su tribulación. Bueno, Jesús dijo de ellos en Juan 5, 45 al 47, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El yugo de hierro, tal como se define por medio de Moisés, significaba que los judíos serían desposeídos de la tierra. Más de 1 millón de judíos fueron asesinados en esa guerra, muchos más fueron vendidos como esclavos en otras tierras, pero ellos aún no habían sido totalmente desposeídos de la tierra, es decir, que aún no les estaba prohibido poner un pie en esa tierra. Esta orden fue dada más tarde después de otra revuelta conocida como la revuelta de Bar Kokhba o Bar Kokhba, como dicen algunos, en el 132 al 135 a.C., que fue lo que vimos de la fortaleza de Masada. A pesar de todas sus protestas en este sentido, en sentido contrario, los judíos no creyeron a Moisés más de lo que creían a Jesús. Si hubiesen creído a Moisés, habrían comprendido que no eran los romanos, sino Dios, quien traía el juicio y la tribulación sobre ellos. Si hubieran creído a Jeremías, se habrían sometido a los romanos y prosperado bajo el yugo de madera
así como sus antepasados habían prosperado en Babilonia, pero su reacción ante el ejército romano fue idéntica a la reacción de los higos malos hacia el ejército de Babilonia muchos años antes. No comprendían que Dios los estaba juzgando. En lugar de ello, continuaron luchando hasta la muerte pensando que Dios siempre estaría de su lado. Parece que es un hecho de la historia que los que son sin ley, los anárquicos, también son ciegos a su propia iniquidad o anarquía. Por esta razón se pelean con los que Dios levanta para juzgar a la nación, combaten contra el palo en vez de arrepentirse ante aquel que lo emplea. Deuteronomio 28:64 profetizó que servirían a otros dioses en su cautiverio en otras tierras. El judaísmo también cumple esta profecía porque ellos no adoran al Dios de la Biblia, excepto con sus labios. Y así, los libros de historia judía están llenos de quejas sobre cómo otras personas los han tratado mal. Como cristianos no debemos ser de los que deliberadamente maltratan a nadie, incluyendo a los judíos. Y sin embargo, también hemos de reconocer que Dios levantó a personas de carácter impío contra ellos con el fin de juzgarlos de acuerdo a la ley de Moisés. Dios usa hombres malvados para sus propósitos, tanto como usa a hombres de buen carácter, pero de diferente manera. Bien. El momento del juicio sobre Jerusalén. Este juicio de Dios vino como un resultado directo de su rechazo y ejecución de Juan el Bautista y Jesucristo. Dios les dio 40 años de gracia para arrepentirse, pero ellos se negaron. En su ciego celo religioso lucharon hasta que toda la tierra fue devastada y millones muertos o vendidos como esclavos. Juan el Bautista fue ejecutado en la Pascua del año 30 después de Cristo, unos 6 meses después de haber bautizado a Jesús, Mateo 14 del 1 al 12. Nos dice que después de que Juan fue ejecutado, sus discípulos se acercaron y se lo contaron a Jesús. Entonces Jesús alimentó a los 5.000 con 5 panes de cebada y 2 peces. La misma historia se cuenta en Juan 6, en la que aprendemos en el versículo 4 que este milagro fue hecho cerca de la Pascua. Juan murió en la Pascua del año 30 después de Cristo. 40 años más tarde, en la Pascua del año 70 después de Cristo, los romanos comenzaron a poner sitio a la ciudad de Jerusalén. Josefo, uno de los generales de Judea que habían luchado contra los romanos hasta su captura, escribió sobre las 115.880 bajas que se sacaron a través de una sola puerta de Jerusalén. En sus guerras de los judíos, libro quinto, escribió: no menos de 115.880 cadáveres en el intervalo entre el día 14 del mes Shanticus o Nisan, es decir, la Pascua, cuando los romanos acamparon por la ciudad, y el primer día del mes Panemus o Tamuz. Josefo registra que los romanos acamparon alrededor de Jerusalén para comenzar el asedio en la Pascua en el año 70 después de Cristo. Esto fue precisamente 40 años después de la ejecución de Juan el Bautista, ¿verdad? Otra coincidencia de esas entre comillas. La ciudad fue destruida a finales de agosto del mismo año, el templo fue quemado, todo el oro se fundió por el calor. Más tarde, en la lucha por el oro, la gente separó cada piedra de la otra para recuperar el oro que se había escurrido como agua entre las rocas. Cuando la destrucción terminó, ni una piedra quedó sobre la otra, como Jesús predijo en Mateo 24 del 1 al 2. El revestimiento de oro que había por las paredes, pues con eso se derritió y se filtró entre las piedras, se quedaron como soldadas y las tuvieron que separar para sacar el oro. Y Jesús profetizó, ¿no? Y Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo de Dios. Y él respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que ni una piedra quedará aquí sobre otra que no sea derribada. Así se cumplieron las palabras de Jesús. La captura de Masada en el 73 después de Cristo. Los celotes eran los extremistas judíos de la época. Ellos fueron llamados sicarios, que quiere decir, significa gente de las dagas.
Eran asesinos y terroristas. Todo el mundo que no ayudara a derrocar a las autoridades romanas era su enemigo. Uno de los discípulos de Jesús, Simón Celotes, había sido uno de ellos, Juan Lucas 6:15, ¿no? Antes de que Jesús le mostrara una mejor manera. Celote significa el celote. En el 73 después de Cristo, un hombre llamado Eleazar era el comandante de los sicarios. Antes de ir a Masada, él y sus hombres mataron a miles de personas en Jerusalén, aterrorizando a la gente para que se unieran a la revuelta contra los romanos. Cualquier persona que fuera pacífica entre ellos era asesinada. Cuando los sicarios fueron finalmente expulsados de Jerusalén, se hicieron cargo de una fortaleza en una montaña llamada Masada. Es decir, ellos estaban dispuestos a sacrificar a su propio pueblo con tal de conseguir sus objetivos políticos o religiosos, fanáticos de una religión, pues eso, que profesaba a Dios pero solo de labios. Y pues algo parecido a lo que han hecho el Estado judío cuando se fundó, con las masacres que hizo en esos dos famosos barcos que ellos mismos explotaron, sacrificando a muchos judíos, o como uno de los fundadores, los primeros fundadores del Estado de Israel, que decía que él estaba dispuesto a sacrificar incluso a mujeres y niños y lo que hiciera falta con tal de conseguir que el Estado de Israel se llevara a cabo. O como lo que parece que ha hecho ahora Netanyahu y los que están en el gobierno para provocar a ira precisamente a los de Hamas y así tener una excusa para destruirlos. Ha sacrificado a parte de su propio pueblo judío porque dejaron a propósito, como un atentado de bandera falsa, algo así como lo del 11M hicieron en Estados Unidos, pues desprotegieron su frontera para facilitar eso y tener un motivo para. En Estados Unidos el motivo fue para poder promulgar la ley Patriot, que les daba pues una serie de atribuciones a los gobiernos que antes no tenían, y por supuesto recortaba libertades civiles. Ese es el asunto. Bueno, 3 años después de la destrucción de Jerusalén, los romanos finalmente capturaron Masada. Los romanos tuvieron que construir una rampa hasta la fortaleza para poder hacerlo. Yo estaba en Masada cuando estuve de visita allí en Israel, y es una vista impresionante desde una altura, y cómo estaba construida aquella fortaleza, cómo recogían el agua que venía de todas las faldas de la montaña que quedaba allá enfrente. Entonces cuando llovía el agua se deslizaba y ellos, a través de unas canaletas que habían hecho allí y demás, la recogían allí en unas cisternas y demás. Te lo tenían todo muy bien planteado para la fortaleza, ¿no? Para esa fortaleza. Terminaron la rampa en el día 14 del primer mes en el año 73 después de Cristo. Este era el día en que el pueblo normalmente hubiera matado a sus corderos para la Pascua, para ser comidos esa noche. Los romanos decidieron entonces tomar por asalto Masada la mañana siguiente. Pero esa noche los sicarios en Masada se asistieron unos a otros para cometer suicidio en lugar de celebrar la Pascua. Solo una mujer de edad avanzada y sus 5 hijos, que se escondieron, sobrevivieron a la terrible experiencia. El hecho de que tuvieron que esconderse para sobrevivir en la noche demuestra que esto fue algo más que un suicidio voluntario. También fue un asesinato disfrazado de suicidio asistido. No hay forma de saber cuántas de esas personas fueron en realidad asesinadas. Josefo nos dice en Guerras de los Judíos, libro 7, esta masacre calamitosa fue hecha a los 15 días del mes Santicus de Nisán, el mes Santicus, o sea, el mes de Nisán. Uno no puede dejar de recordar la masacre de los primogénitos en Egipto, que se produjo en la noche de Pascua original. La única razón por la que los israelitas se salvaron fue porque habían puesto la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Éxodo 12, del 12 al 13 dice: pues yo pasaré por la tierra de Egipto esa noche y heriré a todo primogénito, de la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales, y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios. Yo soy Yahvé. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto.
Los sicarios no celebraron la Pascua en la primavera del 73 después de Cristo. En su lugar, se ayudaban entre sí a suicidarse en la noche en conmemoración de la masacre de los primogénitos de Egipto. Este evento identifica a los sicarios no con los israelitas justos, sino con los egipcios que murieron en aquella primera Pascua. Es decir, que el fanatismo religioso de ellos les hacía confundir, ¿eh? Y queriendo identificarse con aquellos buenos, se identificaron precisamente con los contrarios, con los malos. También es significativo que los terroristas sicarios que murieron en Masada son conmemorados por los israelíes como héroes. Los fanáticos sionistas deberían más bien ser conmemorados como ejemplos de malos higos cuyas actitudes y acciones han de ser aborrecidas por todas las generaciones futuras. De hecho, hasta propios judíos y rabinos, que no son partidarios del sionismo, porque el sionismo no lo siguen todos, y eso la inmensa mayoría de los judíos no son sionistas, pues desaprueban todo esto, ¿no? Y de hecho, el 80% más del pueblo, ahora mismo, en estos momentos en Israel, están pidiendo la dimisión de Netanyahu, precisamente por sus tácticas sionistas, ¿no? Josefo deja claro que estos fanáticos religiosos, los sicarios, se encontraban entre los más responsables de los desastres que vinieron sobre Jerusalén y la nación entera. Su doctrina de la rebelión era mirar a Dios como su único Señor y Maestro. Las guerras de los judíos, libro séptimo. Ellos no creían que Dios quería que se rigieran por ningún extranjero. Con esto querían decir que estaban obligados por el mismo Dios a hacer la guerra a cualquier nación que los hubiera conquistado. Ellos no comprendían la ley de la tribulación de Deuteronomio 28. No entendían el libro de los jueces, donde Dios deja muy claro que no iba a permitir que fueran libres mientras que estuvieran en rebelión contra su ley y se mantuvieran en un estado impenitente, o sea, sin arrepentirse. Tampoco aprendieron nada de los escritos de Jeremías y de la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia. Por lo tanto, los hijos malos de Judá, en el intento de liberarse del yugo de madera, solo tuvieron éxito en asegurar para sí el yugo de hierro. Muchos fueron asesinados, la tierra fue devastada, la propia nación destruida y las personas enviadas a tierras extranjeras como cautivos y esclavos. Todo lo que Moisés profetizó en la ley de la tribulación vino sobre ellos. Este yugo de hierro continuó hasta el siglo XX, cuando nació el sionismo moderno. El sionismo fue otro intento de liberarse del yugo de hierro y volver a la vieja tierra sin antes arrepentirse de su hostilidad en contra de Jesucristo, como exige la ley, porque Jesucristo es Yahvé. El movimiento en sí mismo, por lo tanto, es ilegal. Es contrario a la ley de Dios. Sin embargo, muchos judíos se cansaron de esperar, sin embargo, permanecieron ciegos a la causa de su dispersión. La pregunta es, ¿por qué el sionismo logró establecer el Estado de Israel a pesar que la ley de la tribulación parecía hacerlo imposible, puesto que no se han arrepentido? No hay precedente bíblico para salir fuera de un yugo de madera o de hierro hasta que el pueblo se haya arrepentido. La respuesta se encuentra en el hecho de que el judaísmo está cumpliendo dos juegos de profecías, uno para Judá y otro para Edom. Esto lo estamos repitiendo hasta la saciedad porque Edom está mezclado en la judería moderna. Bajo la bandera de Judá el pueblo tenía prohibido por la legislación divina quitarse el yugo de hierro, pero bajo la bandera de Edom los judíos tenían un caso genuino que presentar ante el tribunal divino. Dios había prometido a Esaú Edom que se le daría la tierra de Canaán en algún momento. Jacob, Israel, estaba obligado por la ley a devolver la tierra a su hermano porque él la había tomado por medios fraudulentos, ilegales. Y así en 1948 se retiró la bandera Unión Jack, que quiere decir Unión Jacob, Jack es abreviatura de Jacob, de Gran Bretaña en Palestina, que era lo que estaban gobernando el protectorado de Palestina. Y una nueva nación había nacido que se hizo llamar Israel. El nombre de Jack es la abreviatura de Jacob. En 1948 Jacob se vio obligado, por tanto, representado en Gran Bretaña, se ve obligado a devolver la tierra a los judíos sionistas, no porque ellos fueran los descendientes de la casa del norte de Israel, ni tampoco debido a su descendencia de la casa del sur de Judá, sino por el hecho de descender de Edom.
Pero antes de que podamos dar sentido a estos más recientes acontecimientos ocurridos en el siglo XX, debemos explicar el significado del rechazo de Jesucristo en su primera venida. Eso es lo que veremos, Dios mediante, no el próximo día, porque el próximo día que hagamos vídeo será mañana o pasado mañana, pues si Dios quiere, claro, pues estaremos viendo 2 capítulos de Apocalipsis y luego regresamos entonces para continuar 3 vídeos consecutivos más con este libro de la lucha por el derecho de nacimiento. El capítulo 6 será el rechazo de Jesús. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, hasta aquí el día de hoy. Gracias por haberme acompañado. Rogarles que nos sigan acompañando el próximo día. Y nada, pedirle a Dios que los bendiga y los guarde, y yo me despido de ustedes entonces hasta la próxima, y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.